Bienvenidos a Palabra en Minutos. Y bueno, mi nombre es Mario Isaí Carreto y para mí es un privilegio seguir compartiendo con ustedes este tema de la tanatología junto con mi amiga terapeuta familiar Naraí Palomino. Así que una vez más, Naraí, bienvenida y gracias Hola, por aceptar la invitación. gracias. ¿Qué tal, Mario? Dios te bendiga. Y bueno, siempre es un gusto poder estar aquí hablando de este tema tan interesante. Gracias. Y bueno, vamos a recordar, ¿te parece? Lo que hemos visto las semanas anteriores, los dos videos de las semanas pasadas, recordando lo que es un duelo antes de entrar de lleno a el tema del día de hoy. Recordemos que el duelo es un proceso interno que se lleva a cabo ante la pérdida de algo. Puede ser la pérdida de un trabajo, el cambio de residencia o de país, a otro estado. Puede ser la pérdida de una mascota o la ruptura de una pareja, ¿verdad? Eso es el duelo. Y también vimos, escuchamos las 5 etapas del duelo, que es la negación, es la ira, es la negociación, es la depresión y es la aceptación. Y las semanas pasadas estuvimos hablando, tú nos compartiste acerca de la negación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, vas a compartir con nosotros acerca de, el tema del día de hoy es experimentando la ira en un duelo. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la ira? ¿Nos puedes hablar sobre la segunda etapa de la ira, por favor? Claro que sí. Mira, bueno, ya estamos en esta etapa de la ira y tenemos que afirmar nuevamente que cuando se hizo esta investigación por Elizabeth Kubler-Ross, ella decía, es así como los pacientes terminales están identificando o están procesando el dolor, que primero era negación y luego era precisamente la ira. Trabajos posteriores entonces nos han indicado que, y ella misma aceptó que no es en una forma lineal, no es que es la primera etapa, la segunda etapa, la tercera y va en ese orden, A, B, C, no. Se puede presentar en diferentes maneras, pero la ira se puede presentar tanto en alguna de las etapas intermedia, puede regresar, etcétera, porque esta es la parte donde nuestras emociones que han sido reprimidas, tal vez en la negación, ahora ya la persona dice, ya hacer, o por lo menos ya asimilo que mi ser querido ha muerto y entonces empieza a lidiar con el dolor. Recordemos que todo ese proceso de el duelo es un proceso para llegar a la aceptación, es un camino. Estamos lidiando con el dolor, por eso se llama duelo. Estamos lidiando, al principio lo tratamos de negar, ahora ya asimilamos que efectivamente se fue la persona, que hay una ausencia, que nos está doliendo, y la forma en la que nosotros tratamos de lidiar con este dolor precisamente es con la ira. La ira sabemos que puede ser esas explosiones de nuestro temperamento, de nuestro carácter, y que dentro de o ocultamente de la ira hay otras emociones que van a surgir después de la ira, pero en este momento o en esta etapa, la ira va a anteponerse ante digamos, ante otras emociones. La ira, entonces, es esa parte donde la persona empieza a buscar culpables y se presenta en diferentes formas. La persona puede sentir ira, enfado, rabia en contra de sí misma, el por qué no pude hacer nada más, por qué le permití hacer esto otro, quise hacer más. Por ejemplo, hay pacientes que me han dicho, siento que debí de haber hecho más en esta cuestión de lo que hemos estado viviendo del COVID, pacientes que han tenido a sus familiares y que los han tenido que sacar a un hospital, ellos todavía se sienten culpables y dicen, no debí de haber llevado a este familiar o a mi ser querido al hospital. Entonces ellos sienten en una forma de enojo, de rabia en contra de sí mismos. Y dicen, yo debí de haber hecho esto, debí de haber hecho esto otro.
Otra de las manifestaciones de la ira tiene que ver con hacia las personas, ¿sí? Que nos rodean, hacia un familiar, porque tú fuiste el primero que lo contagiaste, buscar culpables, y esto va a aflorar la ira. Por ejemplo, también la ira puede llevarse hacia las personas que tenemos que estar lidiando en los trámites. En este caso, un director del hospital para darnos el trámite del acta de difusión. Eh, 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 los doctores, los agentes, he visto gente que empieza a sacar esa ira en esos trámites. Otros hacia los doctores, a los médicos que lo cuidaron, a las enfermeras, y lo vimos mucho en el aspecto de esta enfermedad, ¿no? Del COVID, cómo personas estaban atacando al sector salud, atacando, inclusive hay un caso de una persona que se atrevió a demandar al doctor porque dejó morir a su mamá, ¿no? Entonces, sí, esto es parte de este proceso de duelo donde la persona está tratando de lidiar precisamente con el dolor. Otra de las cosas en las que puede manifestarse esta ira es inclusive en contra del Dios mismo, el por qué Dios no me respondiste, por qué Dios no hiciste nada para sanar a mi familiar. He escuchado, nosotros siempre cuando tratamos a un paciente o a una persona conocida que nos llaman o que nos buscan para poder pasar este proceso, siempre como cristianos tratamos de orar por ellos, ¿sí? De ministrarlos, porque sabemos que la palabra de Dios y también esa presencia de Dios puede ayudar a la persona, pero en algunas ocasiones la persona dice, ora usted por mí o ora tú por mí, porque yo no puedo acercarme a Dios, estoy enojada con Dios. No puedo orar ni pedirle nada porque yo le pedí que sanara a mi familiar, que no se lo llevara y pareciera que Dios no me escuchó. Entonces empiezan a sacar esa ira en contra del mismo Dios, personas que están llenas de rabia en contra de Dios. Y he conocido casos, Mario, que, por ejemplo, un adolescente, su abuelo estaba enfermo y él dijo, Dios, yo creo en ti, creo que tú tienes el poder para sanar a mi abuelo. Él tenía un apego muy grande con su abuelo, finalmente su abuelo murió, era una persona adulta, de muy avanzada edad, con una salud muy deteriorada, y finalmente murió. Este adolescente se quedó en esta etapa de la ira, enojado con Dios, y a pesar de que sus familiares, o sea, sus papás llegaban a la iglesia, sus tíos, sus otros abuelos llegaban a la iglesia, era un ambiente familiar cristiano, él se fue apartando de Dios hasta que llegó a la juventud, donde toma sus propias decisiones y él decide no seguir en la iglesia. Cuando tuvimos una oportunidad de hablar con él, él expresó de que la ira o la rabia que él traía en contra de Dios fue desde que él era adolescente, cuando Dios se llevó a su abuelo. Y hasta la fecha él no ha podido acercarse a Dios, él no ha podido reconciliarse con Dios debido a esa ira que no pudo manifestar o no pudo superar en su momento. Así que esa etapa de la ira es muy delicada, es muy peligrosa, se necesita de mucho equilibrio porque nos puede también llevar a un extremo donde la persona puede llegar a cometer errores, puede dañar a las demás personas, puede lastimar a sus seres queridos. Y es que tratar a una persona en esta etapa de la ira a causa de una pérdida es bastante difícil, porque la persona está irritable, no quiere que le lleven la contraria. Una persona que está manifestando esta etapa de la ira no quiere que le digan, oye, tu actitud está mal, ¿no? Porque al contrario, ella al momento de sentirse corregida, de sentirse confrontada, entonces va a explotar más en ira. Así que esto nos ayuda, a hablar de esto, Mario, nos ayuda a poder comprender mejor a las personas cuando están pasando por un proceso de duelo y sobre todo que esta ira viene cuando aparentemente todo ya estaba bien, cuando aparentemente está pasando y que está manejando sus emociones y de repente la persona explota en ira. Y las personas que están a su alrededor a veces no comprenden el por qué ésta actúa de esta manera. Entonces es un proceso o es un estadio que no, que es muy importante hablarlo, es muy importante conocer que una persona va a expresar ira y que es como parte del proceso para poder manejar este dolor a causa de una pérdida. ¿Cómo ves? Es lo que ahorita
te quería preguntar acerca de esta segunda etapa de la ira. ¿Puede llevar a la persona entonces a una manifestación externa, por ejemplo, el golpear a alguien? ¿Es muy normal en esos casos o no siempre la persona llega a ese extremo de golpear a alguien? Sí, llega al extremo de golpear a alguien y hasta de matar a alguien, las Ok. llamadas venganzas. A veces la gente cuando se queda estacionada en esta etapa, entonces canalizan esa ira en ver quién es el culpable y entonces voy a hacer justicia, ¿no? Y entonces puede llegar inclusive hasta matar a alguien o hacer o tomar decisiones incorrectas en esta etapa. Por eso es muy importante, Mario, que aprendamos nosotros a vivir precisamente lo que hablabas en el primer programa acerca de la tanatología. La tanatología sí es esta parte que acompaña el duelo o es esa disciplina que trata acerca de la muerte, pero en Ujú. realidad lo que debería de llevarnos el estudiar estos factores que nos llevan a confrontar una muerte, una pérdida, debería de ser de saber vivir, de saber que nosotros podemos aprender a vivir y Sí. que cuando nosotros aprendemos a vivir, a controlar nuestras emociones, a saber cuáles son los límites de nuestra ira, entonces cuando nos toque pasar por un proceso como estos, vamos a tener esa inteligencia emocional o esa madurez emocional para poderla pasar sin dañar y sin descarriarnos y llegar a ser o a cometer errores que puedan perjudicarnos el resto de nuestras vidas. Ok. Ahora, de qué forma nosotros podemos identificar eh, la manifestación de esta etapa durante el duelo, la etapa del duelo? ¿Cómo podemos identificarla? Mira, la podemos identificar cuando estoy tratando de buscar culpables, cuando estoy tratando de ver quién tuvo la culpa, por qué lo hiciste, y empiezo a expresar ese enojo o en contra de las personas que tuvieron la culpa. Pero también es importante lo que tú dices, porque hay personas que no se permiten eh, que aceptar que están pasando por una etapa de la ira. Ok. Hay personas que dicen, siento ira en contra, inclusive de la persona que se fue. ¿Por qué te fuiste? He escuchado muchas personas en el acompañamiento de un duelo que dicen, es que tengo coraje con él porque se fue. O sea, una viuda diciendo que por qué me dejó, por qué se fue, por qué me dejó sola, por qué no me previno. Mujeres que tal vez dependían mucho de su esposo y que dicen, no me enseñó a vivir sin él, ¿sí? Ujú. Yo estoy enojada, estoy molesta porque él se fue, él ya no va a regresar, él ya no está. Inclusive hay personas que saben que él está en un mejor lugar, que él está tranquilo, y cuando vienen situaciones como el tener que arreglar ciertas cosas después de una muerte, vienen problemas, tienen que aprender a enfrentar muchas circunstancias difíciles. Llega un momento en la ira donde la persona dice, ¿por qué te fuiste? ¿No? Y si a esto le añadimos que la muerte tiene que ver con una imprudencia, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué manejaste si estabas ebrio? ¿Por qué no te cuidaste si sabías que había, por ejemplo, un virus, ¿no? Entonces, o ¿por qué Ujú. no nos hiciste caso en llevar un tratamiento? Entonces, hay personas que sienten que si expresan que están molestas con la persona que se fue, no las van a entender. Entonces, viven esa parte de la ira como oculta. Y hay mucha gente que está enojada, inclusive si vamos desde la infancia, al igual así como hablamos de la negación, también la ira. Hay muchas situaciones que nosotros podemos enfrentarnos desde la infancia, cosas que hemos perdido. Desde chicos nos enfrentamos a pérdidas, divorcio de nuestros padres, rechazo de un papá, abandono de una mamá, y que si no aprendemos a manejar estas etapas, podemos, así como traemos una negación, también podemos traer la ira. Y sobre todo en los adolescentes se presenta mucho esa manifestación. Hay adolescentes que están enojados, que tienen rabia, que sienten ira por las cosas que vivieron años atrás, como el ejemplo que les ponía de este adolescente que él tenía coraje o tenía esa rabia en contra de Dios y no pudo acercarse a Dios o no ha podido acercarse a Dios porque no había podido manejar esta ira. Entonces hay muchas personas
que no saben que tienen ira. Se Ujú. dan cuenta que sus actitudes, que su temperamento, que son personas, porque déjame decirte que alguien airado puede lastimar con palabras, puede ofender con palabras y como tú también decías, puede llegar hasta los golpes. Una persona violenta, una persona irritable, una persona que está a la defensiva, puede ser que esté viviendo una etapa de la ira, pero que no la exteriorice eh, aceptando la que realmente es, sino que se manifiesta a través de sus acciones. No sé si me explico en esta parte. Entonces, es muy importante saber que cuando tenemos esa sensación de que estamos enojados, nos irritamos todo el tiempo, nos dicen algo y saltamos, no toleramos ciertas actitudes de los demás, no toleramos, inclusive a veces ni nosotros mismos nos toleramos, siempre estamos quejándonos. Una persona quejosa, una persona que está quejándose todo el tiempo, que si el calor, que si el sol, que si el frío, que si el gobierno, que si el virus, que si esto, que si el otro, puede estar manifestando esa insatisfacción y esa insatisfacción puede estar revelando que hay cierta rabia, hay cierto coraje, hay cierta ira en las cosas que no ha podido manifestar. Entonces, cuando una persona siente que está lidiando con ese tipo de temperamento, que está lidiando con ese tipo de actitudes, tiene que analizar y saber realmente qué es lo que me está pasando. Yo no puedo decir, es que saqué el carácter de mi abuelito, ¿no? Es que así Ujú. soy yo y que me aguanten. Ya saben que así soy yo, ¿para qué me provocan, no? Entonces los demás tienen la culpa cuando yo exploto porque me provocan, no. Tenemos que aprender a identificar cuando hay ira en nuestras vidas. Tenemos que aprender a identificar cuando nosotros estamos teniendo ese tipo de problemas o de broncas con el exterior. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es, cuando tú tienes esas situaciones de explosión, eh, si tú tienes en un equipo de trabajo, por ejemplo, con 5 personas y con 3 de ellas tú has explotado de esta manera, porque siempre la persona que oculta su ira va a culpar a los demás. Entonces va a decir, es que fue por culpa de aquella persona. Pero lo que se les recomienda es, si más del 50% tú has tenido esos encuentros de ira donde has explotado, entonces el problema no son los demás, el problema eres tú. Y tendríamos que revisar y ver cómo se está manifestando la ira en la persona. Y muchas de esas ocasiones se deben precisamente a pérdidas que no han podido superar. Y tiene que ver desde la muerte de un familiar hasta el rompimiento de una relación. Ok. Ahora, la segunda etapa de la cual estás compartiendo con nosotros, que es la ira. La ira durante este proceso del duelo, ¿es buena o es mala? Es importante eso. ¿Sabes por qué? Porque por lo regular como sociedad, cuando escuchamos hablar de la ira, como que nos espantamos y decimos, yo no quiero manejar ira, yo no quiero tener ira, o una persona que sabes que está teniendo ira es como que se le sataniza. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se, Ujú. se le señala, se le dice, oye, pero ¿por qué te hace falta orar? O vete a buscar a Dios, ¿no? Sí. Pero debemos entender una parte. Nosotros en este proceso, estamos hablando del duelo, no estamos hablando ya como una patología, no estamos hablando ya como una persona que siempre está experimentando ira. Eso tendríamos que ir y trabajar de otra manera, ¿sale? Estamos Ujú. hablando sobre este proceso, el proceso del duelo, cómo voy a procesar el dolor ante una pérdida, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy pasando por una etapa de duelo, tengo que saber que esta etapa de la ira es algo natural. ¿Por qué? Porque es cómo yo estoy manejando y cómo yo estoy lidiando con el dolor. Efectivamente, ya sabemos que el dolor no es malo y que de alguna manera algunos lo niegan, pero cuando yo ya soy consciente de que ni modo me tengo que enfrentar al dolor, es otro mecanismo de defensa que trata de lidiar y que trata de poder minimizar o defender esta parte del dolor. Todavía nos cuesta trabajo encararlo, ya no lo niego, pero sí, ahora me está surgiendo este tipo de coraje, de rabia, y es natural, y es bueno. ¿Sabes por qué? Porque nos va a ayudar a expresar nuestras emociones, emociones que fueron guardadas tal vez en la negación. Ahora vamos a poder expresar el dolor. ¿Sabes que muchas personas
que hoy están padeciendo algún tipo de problemas emocionales se debe porque en su momento no expresaron sus emociones. Es muy importante que nosotros podamos expresar nuestras emociones. Es importante que nosotros podamos expresar cuando nos causa dolor algo. Y si en esta etapa ira nos ayuda a expresar ese dolor, es bueno. Es bueno, es bueno sentir coraje, es bueno expresar esa ira porque está saliendo. Lo malo sería que esa ira se quedara en el corazón, se quedara en el interior, cuando no expreso. Entonces yo empiezo a manejar esa ira en mi interior. Y hay un ejemplo en los hijos del rey David, Absalón. Él cuando supo que su hermano Amnón había abusado de su hermana Tamar, él dice que no, él se enojó, pero no dijo nada, ni para bien ni para mal. Él guardó todo ese rencor, guardó toda esa ira. Y luego vemos la historia de Absalón, como él va alimentando esa ira que guardó, ese coraje, ese resentimiento que él guardó acá. Entonces se va manifestando en decisiones que toma y que lo llevan a ser peor que su hermano Amnón y que lo llevan precisamente al fracaso total. Entonces una persona que va guardando esa ira, que no la expresa por el que dirán, porque no me lo permito, porque no puedo decir que estoy enojado inclusive con la persona que perdí, estoy enojado con Dios o enojada con Dios, entonces esto se va a quedar aquí y tarde o temprano nos va a afectar. Entonces sí es importante expresar nuestra ira, pero aquí quiero abarcar un poquito, si me lo permites, hasta dónde podemos manifestar nuestra ira. ¿Hasta dónde, cuál es el límite o cuál es el marco para manifestar nuestra ira? ¿Sí? Entonces, aquí debemos utilizar un poquito de inteligencia emocional y lo que decíamos, aprender a vivir. Porque mira, a nosotros desde que somos pequeños no nos ha gustado perder, ¿cierto? Como niños cuando jugábamos y cuando queríamos, no sé, ganar la pelota, por ejemplo, y no nos las daban, entonces muchas veces si no nos enseñaron a perder, entonces nos enojamos en el juego y decimos, ya no juego, denme mi pelota, es mía. Han visto situaciones así infantiles, ¿no? Sí. Porque desde pequeños no nos gusta perder. Y si no tuvimos padres que nos enseñaran a aceptar las pérdidas y procesarlas, si fuimos educados como no pierdes, tú nunca pierdes, tú siempre tienes la razón, y no procesamos y no sabemos tener pérdidas, entonces vamos a creer que podemos nosotros expresar nuestras emociones y no hay límites. Y nuestro límite se termina cuando afectamos a otros. Y eso se da desde la infancia, eso se da desde la educación. Yo puedo manifestar mi ira porque yo quería tal vez una paleta y no me tocó la paleta del color que yo quería. Y yo puedo manifestar mi ira, tal vez enojándome, pero cuando yo ya estoy agrediendo a otras personas, ese es mi límite. Y eso es desde pequeños. Pero lamentablemente, Mario, hoy en día no tenemos esos límites en la educación infantil. Sino que hoy vemos niños que le pueden pegar a sus mamás, inclusive pueden hacer un capricho o un berrinche en el supermercado, y que ellos pueden expresar su ira, pero sin límites. Cuando son adultos, crecen de edad, pero la madurez emocional no. Y cuando nos toca atravesar por este proceso de duelo, entonces vamos a manifestar la ira, que no es mala, pero cuando no sabemos tener límites, entonces puede ser perjudicial para los demás. ¿Qué es lo que debemos nosotros aprender como seres humanos? Que yo soy responsable de mis acciones. Yo soy responsable de mis actitudes y de mis emociones. Yo no puedo culpar a los demás por lo que yo hago. Y el hacerme responsable por la forma en la que yo actúo o la forma en la que yo expreso mis emociones es también reconocer que la expresión de mis emociones puede afectar a los demás y que yo debo de hacerme responsable cuando afecto a otros. No se trata simplemente de expresar nuestras emociones deliberadamente, sin la responsabilidad. ¿Por qué? Porque imagínate en un hogar, cuando un padre viene arrastrando una pérdida y entonces muestra la ira en contra de su esposa. ¿Cómo va a tratar a su esposa? Puede llegar, como tú decías, hasta los golpes, las palabras. Y la persona tal vez ni cuenta se da que está en un proceso de ira
y está expresando y está sacando su ira de una forma irresponsable porque está dañando a su familia. Lo más, lo más difícil es de que esta persona luego, al darse cuenta que ha perdido a las personas que están a su alrededor, que las han dañado, va a ser demasiado tarde. No tienes idea de cuánta gente llega a una etapa de su vida donde toca fondo, así llaman ellos, ¿no? Toca fondo cuando ya un esposo perdió a su esposo, un padre perdió a sus hijos y dice, no supe manejar la ira, simplemente le expresé, pero no me di cuenta que les dañé con la expresión de mi ira. Entonces tenemos que aprender a saber cuáles son los límites, a saber que la ira no es mala, yo la puedo expresar, pero mi límite es que tengo que ser responsable también, inclusive hasta para expresar mi propia ira. ¿Cómo ves? Wow. Cada vez se aprende más interesante, ¿no? El tema. Ahora, si nosotros tenemos a una persona cercana pues a nosotros, sea un familiar, puede ser un vecino o alguien de la iglesia que está pasando por esta etapa, que es la segunda etapa, estamos hablando de la ira. Si tenemos a alguien que está pasando por la etapa de la ira, ¿qué podemos hacer nosotros con esa persona? ¿De qué forma le podemos ayudar a esa persona? Sí, mira, se tiene que respetar a la persona, respetar ese momento, no juzgarla. Dijimos no juzgarla, saber que esto es algo natural porque está pasando el proceso del duelo. Y que en este proceso del duelo, la persona que está experimentando la ira es algo temporal, no es algo permanente. Por eso recalcamos, cuando estamos hablando en este programa de la ira, estamos hablando de algo temporal, no como parte de una personalidad, ¿sale? Entonces, Sí. cuando estamos hablando de que esta persona está manifestando esta ira, tenemos que permitirle y respetarle pasar esta etapa de la ira. ¿Qué es lo que sucede muchas veces como cristianos? Cuando escuchamos a alguien, ya sea que está en el momento de despedida de su familiar o después, expresa cierta ira, ya sea cierta ira en contra de Dios o cierta ira en contra de las personas, ¿no? Entonces nosotros tratamos siempre como que de juzgar indirectamente y decimos, oye, no digas eso porque Dios te va a castigar, ¿sí o no? Oye, Sí. ¿cómo puedes decir eso? ¿Y dónde está tu fe? ¿No? Uh-huh. Vamos a orar por ti, vamos a orar Sí. por ti para que Dios te perdone, porque esto no lo debes de hacer. O inclusive he escuchado personas que dicen, no, ya casi, casi se va al infierno también, Uh-huh. porque estaba como que muy, muy renuente en contra de Dios. Imagínate si las personas que me dicen, no ore por mí, o si usted quiere orar, ore por mí, pero yo no voy a orar. Imagínate si yo la juzgara y me pusiera a dar un sermón de cómo es acercarnos a Dios y que mira que tienes que confiar y que esa actitud no está bien. No estoy respetando esta parte del proceso Sí, ¿no? temporal de la ira. Tengo que entender, algo muy importante en todo el proceso del duelo es que nosotros podamos entender a las personas, ¿sí? Que nos pongamos en su lugar, que no tratemos de dirigirlas a que tienen que actuar de tal forma. Recordemos que cada persona es distinta, cada persona va a procesar de una manera diferente, aun cuando nosotros ya hayamos también pasado un proceso igual. No podemos decir, oye, pero es que yo perdí más y yo no me puse así porque tú sí. No, no, cada persona debe tener su espacio y su momento y nosotros debemos de estar allí, sabiendo que esto es temporal, ¿sí? Entonces, tenemos que darle ese espacio, tenemos que respetar a la persona a que procese, no juzgarle, sino permitirle a que procese de esa manera o que lidie de esa manera con el dolor. ¿Qué hacer cuando la persona nos agrede? Porque se han presentado casos, tal vez algunas personas que están viendo este video dicen es que es muy difícil estar con una persona que manifiesta ira y la manifiesta de una forma irresponsable, de inmadurez emocional. Yo lo sé, es muy difícil y es una de las etapas más difíciles porque la persona que manifiesta esa ira, por ejemplo, viene gente a decirle, oye, mira, tal vez Dios quería esto. Entonces,
la persona está escuchando a las demás personas que tratan de consolarla, pero dentro de ella quiere ahorcarlas, ¿sí? O quiere decir, ¿por qué ustedes no sienten mi dolor? Es que ustedes dicen que es fácil, que no llore, que no sufra, pero ustedes no están experimentando esto, ¿no? Y entonces van a explotar. Y nosotros debemos de entender de no engancharnos con una persona que está pasando por este proceso. Si vamos a ayudar bien. Si vamos a ayudar, ayudémosle estando allí, sin juzgarle. Y no no nos enganchemos con las actitudes. Esa es otra parte de la inteligencia emocional, ¿sabes? Si la otra persona está manifestando su ira y nos está agrediendo a nosotros en este proceso, bueno, nosotros tenemos que ser inteligentes también. Y cómo procesar también la agresión, no engancharnos. Es entender que la persona está pasando por un mal momento, que tal vez no aprendió a ser responsable de sus acciones y que dentro de la explosión de sus emociones, que en este caso es la ira, nos está perjudicando, pero yo decido cómo voy a manejar eso. Yo no puedo controlar cómo actúa la otra persona. Yo no puedo mandar en la vida de la otra persona, no puedo controlar las reacciones que ella tiene. Eso no está de mí. No puedo hacer que la otra persona me trate bien. Eso no es imposible. Cada quien actúa y es responsable de sus actitudes. Pero lo que yo sí puedo controlar y lo que sí es parte de mi responsabilidad es cómo voy a responder ante tal agresión. Entonces, siempre he dicho esto, Dios nos da en una mano agua y en otra mano nos da gasolina. Cuando una persona viene y nos agrede o nos contesta de una forma tal vez grosera, porque explota en ira, la persona está mal, ¿sí? La Biblia dice, la blanda respuesta igual a ira. Entonces yo tengo dos recursos. Ante la actitud de la persona, yo puedo echarle gasolina. Puedo reaccionar de una forma también altanera y ponerme al tú por tú. Oye, ¿por qué me contestas así? Esta actitud no está bien, a mí no me vas a gritar. Y esto se presenta mucho en los hogares cuando pierden a un ser querido. Después de que ya están litigando, están haciendo arreglos, están llevando a cabo muchos requisitos, tal vez de trámites, las personas tienden como familia a sentir esa tensión porque están manifestando tal vez alguno de los familiares dolientes manifiestan esta ira y entonces viene esa fricción entre ellos. Entonces yo puedo también usar el otro recurso que es agua. ¿Cómo podemos reaccionar ante una persona así? No te enganches. Estrategias que yo recomiendo es sonríele. No te rías de él, porque vas a aumentar más la ira. Simplemente sonríele con una sonrisa de aceptación. Te entiendo, no me engancho contigo. ¿Sí? Puedes sonreír, puedes ignorar. No ignorar a la persona, ignorar la ofensa. Hacer como que no te diste cuenta lo que te dijo, como que no entendiste lo que te dijo. Entonces es como decir, no capté que me estás descargando tu ira conmigo. Es como hacernos un poquito a los disimulados. No te entendí. Entonces, de esta manera son reacciones, esas son las respuestas blandas, ¿sí? Que van a aplacar la ira. No te entendí, no te escuché tal vez, o si la persona viene con una actitud agresiva, yo respondo con una sonrisa y decir, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sí puedo manejar mi actitud, yo sí puedo manejar mi reacción ante la ira. Y de esa manera nosotros podemos ayudar a una persona que está pasando precisamente por este proceso de la ira en un duelo. Entonces, sencillamente es aceptar. O sea, lo que te diga, ok, está bien, sin que te enganches y sin que respondas de una manera agresiva. Solamente es un proceso por el cual la persona pasa, es algo normal y aceptar. Si te dice, bueno, está bien, ¿no? Sin, ahora sí, ofender y caer en ese juego. Así es, sin caer en ese juego. Pero sabes, aquí hay algo muy interesante, Mario. ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien reacciona así? Porque muchas veces nosotros tenemos cierto lenguaje interno, ¿sabes? Tenemos ciertos mensajes internos. Por ejemplo, si estamos hablando de un duelo,
tal vez una persona que iba accidentes automovilísticos. Hay muchos casos de estos. Cuando alguno de los miembros se murió, de las personas que iban en un automóvil, murió. Y entonces las personas, o el que iba manejando, o las otras personas sienten esa ira. ¿Por qué? ¿Por qué no me morí yo? ¿No? ¿Por qué no supe manejar bien? ¿Por qué no frené? ¿Por qué pasó esto? Entonces, esta ira la pueden manifestar. Entonces, cuando viene esa manifestación, muchas personas no han procesado todavía la etapa de la ira. Entonces, tal vez están en la negación o en la negociación o en otra etapa. Pero cuando ese es el mensaje interno, de una forma oculta, están diciendo, me siento culpable, pero internamente. Cuando hay alguien que explota en ira, y estoy hablando con las familias, porque esto se presenta mucho en el ambiente familiar. Cuando un integrante de la familia ya está explotando en ira y dice algo, da un mensaje que se conecta con el mensaje interno, entonces es donde explotamos también. ¿Sí? Es muy importante que cuando vayamos a responder hacia una persona que está explotando en ira y que queramos tener una respuesta blanda, que nosotros sepamos bien cuál es nuestro mensaje interno, cuál es nuestro diálogo interno. Si la otra persona dice, es que tú eres una irresponsable, pero mi diálogo interno dice que sí soy irresponsable, entonces hay una conexión y por eso me engancho. Pero si yo sé y puedo procesar, yo no soy irresponsable, yo no soy, tal vez, no sé, otro tipo de agresión, tú eres una inhumana, ¿no? Entonces yo decir, no soy una inhumana, yo sé quién soy, yo sé la calidad de ser humano que soy. Entonces yo tengo un diálogo interno positivo. Cuando viene un mensaje negativo del exterior, choca. Esto es lo que tú me dices, pero mi mensaje interno me dice otra cosa. Entonces yo no me puedo enganchar porque solamente son las palabras que tú me expresas, pero no es una realidad. El hecho de que tú me digas y me agredas diciéndome un calificativo despectivo no quiere decir que realmente eso sea yo. Eso es inteligencia emocional. Pero lamentablemente, Mario, muchas veces nosotros tenemos un mensaje negativo interno que por eso nos tratamos muchas veces con las personas de esa manera. Wow. Ahora, yéndonos a la palabra, a este manual que Dios nos ha dado. ¿Cómo manejar esta etapa? ¿Cómo manejar la ira según la Biblia? Bueno, ya hablamos acerca de cómo manejar exteriormente, ¿no? Con Proverbios 15 dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero nosotros estamos experimentando una etapa de ira. ¿Cómo la vamos a manejar? Mira, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, airaos, pero no pequéis. Hay un límite. El Señor dice, airaos, o sea, Dios sabe que va a llegar momentos en los que nosotros vamos a sentir esa ira, porque esa ira es una emoción que está dentro de nuestro sistema nervioso, que nos ayuda para poder procesar parte de una pérdida o parte del duelo. Así que Dios dice, pueden airarse, pero el límite, y fíjate cómo Dios pone el límite, pero no pequen. ¿Qué es pecar? Pecar es ofender a Dios, pecar es desobedecer a Dios. Entonces, eso habla un poco de lo que estábamos hablando de inteligencia emocional. Mi límite es no pecar. Puedo permitirme sentirme airada, puedo permitirme sentir ira, sentir rabia, sentir coraje, pero mi límite es no pecar. La segunda razón es, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se prolongue la ira. Que no se prolongue por mucho tiempo, que no se arraigue en nuestro corazón. Porque en el momento en que permitimos que la ira se arraigue en nuestro corazón, entonces estamos dando lugar al enemigo, al diablo, ¿sí? Y vamos a actuar con ira, vamos a actuar o tomar decisiones basadas en la ira que sentimos. Y eso es muy, muy peligroso. Por eso es importante que nosotros apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas y aprendamos y sepamos que si sentimos esos sentimientos de ira, Dios no se enoja con nosotros, porque, sabes, muchas veces he escuchado personas que dicen, Dios me está castigando.
por eso no escuchó mi oración, por eso se murió mi familiar, por eso me dejó sola, por eso pasé por este proceso, porque Dios me está castigando porque he hecho cosas malas. Y personas que se sienten inmerecidas del amor y de la gracia de Dios y que piensan que son merecedoras, son merecedores del dolor que están experimentando. Y eso también trabaja el enemigo y nosotros no sabemos. Entonces esas personas piensan que el sentir esa ira, no, Dios no les puede perdonar, que Dios totalmente ya las desechó. He escuchado gente decir, yo no me puedo acercar a Dios porque Dios sabe cómo está mi corazón y Dios me rechaza por lo que hay en mi corazón. Pero no es así. Dios nos ama, Dios nos comprende, Dios ve nuestro dolor y también conoce lo que hay en nuestro corazón y Él nos lleva de la mano, nos lleva en un acompañamiento para que nosotros podamos procesar esa ira de una manera correcta. Va a pasar, esa ira va a pasar, es bueno expresarla de una manera correcta. ¿Cómo podemos expresar de una manera correcta? Una de las cosas es en oración. Nosotros podemos presentarnos delante de Dios y ser sinceros delante de Dios y saber que Él es un Dios de amor y que Él no se va a enojar si nosotros decimos, siento coraje por las personas que fueron culpables de la muerte de mi familiar. He escuchado personas que dicen, yo sentía mucho coraje, mucho odio contra la persona que asesinó a mi padre, por ejemplo. Dice, y yo sentía ese odio, yo sentía dolor en mi corazón y sentía rabia y yo quería verle pagar por la muerte de mi padre. No pude estar tranquilo hasta que supe que murió. No lo había matado él, pero pasaron muchos años. La persona era un niño cuando experimentó esto. Pasaron años y cuando se enteró de que aquella persona que le había quitado la vida a su padre había muerto, dice, yo descansé. ¿Sí? Una ira que se prolonga, una ira que muchas veces no tenemos la confianza para acercarnos a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Tengo odio en contra de la persona culpable. ¿Por qué no decirle a Dios? ¿Por qué no ser sinceros? Si finalmente Dios lo sabe, Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que ser sinceros para poder procesar y entre más rápido nosotros seamos sinceros y expresemos esta ira de una manera correcta, más rápido vamos a poder salir de esta etapa. Entonces, una de las cosas es poder presentarnos delante de Dios y decirle, siento este coraje contra la persona que murió, inclusive no se lo puedo decir a mis seres queridos porque me van a condenar, me van a decir, oye, ¿qué corazón tienes? En lugar que estés llorando por él, estás sintiendo coraje porque se fue, ¿no? Tenemos que ser sinceros con Dios o con alguna persona, un pastor, un líder espiritual, un amigo, una amiga de nuestra confianza, cuando nosotros podemos expresar, el expresar y el hablar, eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? A poder calmar esa ira, a poder procesar la ira, el estar aceptando que efectivamente hay esa ira en nosotros para que no se prolongue más tiempo. El hecho de que tú sientas dolor o sientas en ese dolor tratando de lidiar, sientas esa ira, sientas ese coraje, esa rabia, no quiere decir que se va a quedar allí. Tienes que aprender a procesarlo para que no se quede allí. Esa es la meta en esta etapa, que la ira no se quede arraigada en nuestro corazón y que tengamos ese límite. Y el límite es ser responsables, no ofender a Dios, no pecar en contra de Dios y tampoco en contra de las personas, de nuestros seres queridos. Vamos a experimentar esa ira, esa etapa, pero responsablemente. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Una pregunta más y la última, y cerramos con esta pregunta relacionada a la pandemia de hoy día, ¿no? Al COVID-19. Un virus, ¿no? Mundialmente. Ante las muertes que se han suscitado debido al virus, ¿qué herramientas o qué técnicas podríamos implementar para manejar la ira por la ausencia de un funeral? Porque no le dieron el velorio, el funeral a la persona. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué podríamos, las técnicas para implementarlas? ¿Cuáles son? Sí, mira,
es muy importante porque eso está pasando hoy en día. Y sí hay una manifestación de ira en contra de las autoridades, en contra de los médicos, en contra de muchas personas, inclusive personas que sienten culpables por no poder haber estado con sus familiares, o personas que están sintiendo ira en contra de aquellos que no los pudieron acompañar, se sienten solos, etcétera. Tendríamos, antes que ver las técnicas, tendríamos que ver el por qué nos viene esta ira, ¿sale? Mira, una de las cosas por las cuales sentimos esa ira en este tiempo es, y en cualquier otro tiempo, Mario, ¿sabes qué es? El deseo de tener el control de las cosas. Ok. Queremos controlar todo. Y sentimos ira porque no podemos controlar algo que yo quiero. Volvemos a lo del niño inmaduro. Volvemos a esa parte del niño que no aprende a perder. Quiero que las cosas salgan a mi manera. Quiero que las cosas se lleven en mi forma. Y si no tengo esto, si no obtengo de esta manera esto que quiero, entonces viene la rabia, viene la ira, viene el coraje, porque no tengo el control de las cosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Soltar, aprender a soltar el control, a saber que no todas las cosas van a salir a nuestra manera. Cuando entendemos que esto está fuera de nuestro control, que son parte de las medidas, y tal vez he escuchado a algunos que dicen, es que como en aquel lugar sí lo permiten, como aquellos sí lo pudieron hacer y como nosotros no lo podemos hacer. No pudimos despedirnos de nuestro ser querido, no pudimos despedirnos de la persona, no le pudimos dar un funeral decente, ¿no? Eso es manejar la ira, pero el saber que no tenemos el control de las cosas, esa aceptación de soltar el control. Podemos soltar ese control y decir, no todo se puede manejar a mi manera, no todo lo puedo tener bajo control, entonces yo voy a empezar a ocuparme para poder sacar esa ira, y esa ira la sacamos por medio de ciertas técnicas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, una técnica puede ser la técnica de el sacar como el FUA. ¿Recuerdas cuando estaba de moda el FUA, que es sacar ese sentimiento? Bueno, yo le pongo FUA, ¿no? Pero es una técnica de poder expresar. Y la primera es el que yo pueda gritar lo más que se pueda, sacando todo lo que pueda, dar un grito, lo más que pueda. Tienes que ir tal vez a un lugar que esté solo, no vayas a espantar a otras personas, ¿no? Pero grita todo lo que puedas, saca todo, toma todo el aire que puedas y sácalo con una expresión de fuerza, ¿sí? Luego respiras unos segundos y vuelves a hacer el mismo ejercicio, pero con menos intensidad. Y luego vuelves a repetir el mismo ejercicio, descansas unos segundos, repites con menos intensidad. De modo que las veces que tú puedas repetir eso empiezas de mayor a menor. Y que puedas tú terminar se recomienda mucho que tú grites como por ejemplo la letra A. ¡Ah! Así, con toda la intensidad, ¿sí? Que te va a raspar la garganta, te va a picar la garganta, vas a toser, no sé, pero estás expresando el A. De modo que cuando vayas bajando la intensidad, tú termines haciendo un A, como de tranquilidad, un A de relajación. Y esa técnica es muy buena porque tenemos la manera de poder expresar esta ira, pero de una forma correcta, sin estar agrediendo a los demás, ¿no? Otra de las recomendaciones es morder una almohada. El gritar y morder una almohada con todas tus fuerzas y sacar todo lo que hay acá, todo el coraje, y poderlo expresar, y tal vez tú estés mordiendo la almohada y estés gritando ahí con la almohada y estés trayendo tu memoria y canalizando en tu cerebro todas las cosas que te están causando rabia, que te está causando ese enojo, que te está causando esa ira, y de esa manera tú estás sacando esa ira o esos sentimientos allí. Y finalmente podríamos también seguir recomendando lo que son los rituales de despedida dentro de el duelo, que eso es muy importante para ese tiempo. No podemos
hacer el ritual de despedida común, el que tenemos como mexicanos, que tenemos como sociedad, pero sí podemos hacer este ritual de despedida, ya sea por videollamadas, por una videoconferencia, por un grupo de WhatsApp, videos, audios, donde podamos hacer como un homenaje a la persona que se ha ido y que podamos hablar de él, ¿sabes? Es muy bueno que como familia gastemos el dolor, ¿sí? El dolor se gasta, se tiene que gastar, nada de voy a llorar en mi cuarto, a solas, que no me vean, no, tienes que gastar el dolor. Estás pasando por un dolor, estás pasando por una pérdida y puedes hablar con la familia, puedes hacer reuniones por medio de Zoom, por medio, no sé, de tantas aplicaciones que hay con la familia, recordar a la persona, hablar las anécdotas, lo que recuerda, lo bueno que vivieron con la persona. Eso es desgastar. Lamentablemente muchas veces las personas se aíslan y eso les perjudica porque no terminan de procesar de manera efectiva el duelo o se hace más prolongado. La recomendación es que puedan gastar ese dolor de esa manera, expresarlo, platicarlo, no aislarse y de esa manera van a poder manejar la ira. Pues muchas gracias una vez más por enseñarnos acerca de eso, por compartir con los que nos están viendo acerca de este tema. Y bueno, yo quiero terminar eh, este video, este tema, bueno, el tema no, porque vamos a seguir unos días más, pero el video de hoy con un versículo para usted que está enfrentando el duelo por la pérdida de un ser querido, por lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que tal vez el miedo ha estado. Y me gusta esta porción y se la quiero dedicar. Está en el libro del profeta Isaías que dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. No tengas miedo, yo te fortaleceré y yo te ayudaré y te salvaré con mi mano victoriosa. Entonces es dedicado para cada uno de ustedes, es palabra de Dios. Y bueno, yo sé que este video nos ha dado luz, ¿no? En cuanto a este tema, en cuanto a la segunda etapa del duelo que es la ira. Entonces, pues muchas gracias. Sé que este video es de ayuda para los que nos están viendo y seguirá siendo de ayuda porque este video continuará en el canal. Y pues agradecerte una vez más por tener esa disposición para con nosotros y seguir ilustrándonos. Así que muchísimas gracias. ¿Algo más que desees añadir antes de concluir? Pues invitar a todas las personas que nos están mirando que si están pasando o experimentando este proceso de la ira, que puedan acudir a Dios, que puedan presentarse a Dios y decirle, Dios, ayúdame, ¿sabes? Si tal vez tú dices, yo no puedo acercarme a Dios, no tengo una concepción correcta o no sé hasta dónde Dios me puede ayudar, yo quiero decirte que Dios realmente, Él desea tu restauración, Dios desea que tú puedas vivir en paz y que Él te perdona y que tú puedes acceder mediante una oración ante Él y que puedes acercarte a Él y que Él no te va a rechazar, Él te va a ayudar. Él es capaz de poder también soportar. Imagínate todo lo que soportó en una cruz, todas las blasfemias, todo el dolor, toda esa tortura que Él recibió. ¿Cómo no va a poder tolerar muchas veces que expresamos cosas que pensamos que le ofendemos? Pero cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Él y le decimos, perdóname por todo el dolor y la ira, por todo el rencor, el coraje que yo tenía en contra de ti, Dios nos puede perdonar. No te alejes de Él, acércate más a Dios y verás cómo Dios te toma de la mano y te lleva por este proceso. Todos hemos pasado tal vez por estos momentos, pero quienes hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas, esa ira no se queda en nuestro corazón. Esa ira no tiene por qué arraigarse en nuestro ser. Esa ira no nos tiene por qué destruir en nuestro futuro. Simplemente es parte de un proceso, pero que al final terminamos vencedores en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Así es. Pues una vez más te agradezco.
Gracias, y a los que nos están viendo, pues la próxima semana nos vemos para seguir hablando sobre este tema. Así que gracias y pues la próxima semana nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.